Lo que está en azul son los segmentos censales y lo que está en rojo son la cantidad de viviendas para cada uno de los segmentos censales. Los segmentos censales los establece el INEC de acuerdo a la cantidad de viviendas y de acuerdo a la zona, ¿verdad? Dependiendo si es urbano o rural. En el caso de las zonas rurales, la cantidad de viviendas es más pequeña, ¿verdad? Porque las zonas son más grandes, ¿verdad? Las áreas, por ejemplo, en Guanacaste, las extensiones de terreno son más grandes y las casas están más distanciadas. Entonces, la cantidad de viviendas en el área rural es menor que la cantidad de viviendas en el área urbana. Entonces, ahí tenemos un mapa, ¿verdad? Que me permite identificar las viviendas y poder hacer la selección de las personas, ¿verdad? Que se vayan a entrevistar. Okay, entonces, este mapa que les muestro, esta imagen, es un ejemplo de un marco muestral. Ok, entonces ahí repasamos el concepto de estadística inferencial o inferencia estadística, que se trata de generalizar los datos de una muestra a una población. Entonces, de toda una población, que vamos a denotar con N mayúscula, extraemos una parte de esa población, ¿verdad? Que vamos a denotar con N minúscula, que va a ser una muestra, y a partir de ahí realizamos mediciones de las características y generalizamos los datos a toda la población. Para poder generalizar, el requisito indispensable es que el muestreo sea aleatorio. Si el muestreo no es aleatorio, no podemos generalizar, ¿verdad? Y además hay 3 componentes para hacer el cálculo del tamaño de la muestra, 3 factores estadísticos, que es la variabilidad, la confianza y el error. La variabilidad, ¿verdad? La medimos con el cálculo de la varianza. Entre mayor sea la variabilidad, mayor va a ser el tamaño de la muestra. Entre menor sea la variabilidad, menor va a ser el tamaño de la muestra, ¿verdad? Después el nivel de confianza, si ven entre paréntesis hay un Z, ese es el valor que vamos a... ¿Puedes repetir lo que acaba de decir de variabilidad? Es que se me cortó. Ajá. Entre mayor sea la variabilidad, mayor va a ser el tamaño de la muestra. Entre menor sea la variabilidad, menor es el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si a nosotros nos sacan sangre, la sangre es la misma en todo el cuerpo, ¿verdad? No necesito sacar un montón de sangre para hacer el análisis, ¿verdad? Saco poquita. ¿Por qué? Porque es la misma, ¿verdad? La variabilidad ahí no es mucha, es la misma en todo el cuerpo. Pero, por ejemplo, si yo voy a medir la opinión de los estudiantes con respecto a las clases virtuales, y habrán algunos que estarán muy contentos al respecto y otros no tanto. Entonces ahí la variabilidad es mucha, ¿verdad? O es mayor. Entonces en ese caso tomamos en cuenta esa variabilidad que existe con respecto a la característica que yo estoy midiendo. Si es mucha la variabilidad, necesito más muestra para poder representar de la mejor manera los datos a nivel poblacional. Después el nivel de confianza, que es un valor asociado a la distribución normal estándar. Y después el error de muestreo, que es lo máximo, el valor máximo que yo voy a permitir de la característica estimada a nivel de la muestra respecto a la característica estimada a nivel poblacional. Los valores o las características estimadas a nivel de la muestra se llaman estimadores. Y los valores o características estimadas a nivel de la población se llaman parámetros. Entonces, la diferencia máxima entre el parámetro y el estimador es lo que se conoce como el error de muestreo. ¿Ya? Es la diferencia entre el valor observado en la muestra, el estimador, y el valor real. Profe, perdón, ¿cuál era el parámetro y cuál era el estimador? El parámetro es la característica medida a nivel poblacional. Y el estimador es la característica medida a nivel de la muestra. Ok, gracias. Sí, con gusto. Si el estimador es menor que el parámetro, se dice que los valores están subestimados.
Y si la característica que estoy midiendo, el estimador a nivel de la muestra, es mayor que el valor real, poblacional, parámetro, se dice que hay una sobreestimación. Ok, el error de muestreo es un error que se produce en muestras aleatorias y que podemos medirlo en el muestreo aleatorio. En el muestreo no aleatorio, pues también se da el error de muestreo, ¿verdad? El error de muestreo se produce por trabajar con una parte de la población. Si yo trabajo con toda la población, el error de muestreo es 0, ¿verdad? Pero si trabajo con una parte de la población, se produce un error de muestreo, que puedo medir siempre y cuando el muestreo sea aleatorio o probabilístico. Si el muestreo no es aleatorio, no tengo forma de medir el error de muestreo. Y hay otro tipo de errores o sesgos que se pueden presentar tanto en un censo, ¿verdad? En un estudio a nivel poblacional, como en un estudio a nivel de la muestra, una encuesta por muestreo. Estos sesgos son sesgos de observación o de medición, que es cuando hay errores en las mediciones, cuando las personas mienten con respecto a lo que se les está preguntando, cuando el instrumento que yo estoy utilizando está mal calibrado y entonces las mediciones que voy a obtener están incorrectas. Son sesgos de medición. También hay sesgos de no respuesta o de omisión cuando quedan preguntas sin contestar, y sesgos de selección que se producen cuando el muestreo no es aleatorio, ya que no todos los elementos de la población tienen una probabilidad o una posibilidad de ser incluidos en la muestra. Entonces tenemos dos tipos de muestreo, los muestreos no aleatorios y los muestreos aleatorios. En los muestreos no aleatorios no podemos generalizar los datos de la muestra a la población, no se puede hacer inferencia estadística. En el muestreo aleatorio sí, ¿verdad? Simple al azar, sistemático, estratificado por conglomerados o por etapas, ahí sí podemos hacer inferencia. Entonces, bueno, un muestreo no aleatorio, hay varios tipos, aquí les muestro 3. Uno es por juicio de experto, donde una persona que reconoce del tema me indica cuáles son los elementos que debo seleccionar. Después, por conveniencia, que es cuando se eligen los elementos que quedan más fáciles de conseguir, ¿verdad? Como por ejemplo que yo los entreviste a ustedes y quiera generalizar los datos para todos los estudiantes de farmacia o de micro o de ingeniería de alimentos, ¿verdad? Y no lo puedo hacer porque los estoy escogiendo porque me quedan más fáciles, pero no necesariamente tienen ustedes las mismas probabilidades o posibilidades que los otros estudiantes que no estoy entrevistando. Y por cuotas, en donde el tamaño de la muestra se establece según las características de la población. Por ejemplo, si yo digo que, bueno, la mitad de mis entrevistados sean hombres y la otra mitad mujeres, o que la mitad trabaje y la otra mitad no trabaje, o que tengan entre 20 y 30 años, etcétera. Entonces, según características por lo general sociodemográficas, como esas que les acabo de mencionar, sexo, edad, escolaridad, si trabaja o no trabaja. Entonces se fija el tamaño de la muestra y se eligen los elementos por cuotas. Entonces, en ninguno de estos 3 tipos de muestreo podemos hacer inferencia estadística. No podemos generalizar los datos de la muestra a la población. En los muestreos aleatorios, sí. El primero que vamos a ver es el muestreo simple al azar, en donde cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado. La probabilidad está definida por 1 entre n, es decir, 1 entre el tamaño de la población. Esta es la probabilidad o la posibilidad de incluir un elemento, ¿verdad? La selección de los elementos se puede hacer por medio de algún programa que genere números aleatorios. Bueno, también están las tablas estadísticas o por medio de rifa, ¿verdad? Para ir seleccionando los elementos de forma aleatoria. Es decir, que todos tengan una posibilidad de ser incluidos. Ahí distinguimos 2 tipos, muestreo simple al azar con reemplazo y muestreo simple al azar sin reemplazo. Con reemplazo significa que después de cada selección no se elimina el elemento, ¿verdad? Para la siguiente extracción. Como el caso de la lotería, ¿verdad? Que sacan una bolita, sale un número, pero ese número lo vuelven a incluir
en la población y puede volver a salir, ¿verdad? Eso es con reemplazo. Sin reemplazo es que una vez que se selecciona el elemento ya no se puede volver a seleccionar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio, pues no vamos a entrevistar 2 veces a la misma persona. Si ya quedó seleccionada esa persona, ya no la consideramos para la próxima selección. Ok, ventajas y desventajas de este tipo de muestreo. Ya podemos hacer estimaciones más fácilmente, pero la principal desventaja es la representatividad, sobre todo en poblaciones muy heterogéneas, porque nada nos garantiza que por aleatoriedad vayan a quedar incluidas todas las personas. Pues cuando la población es muy heterogénea, se prefiere hacer estratos o subpoblaciones más homogéneas. Este es otro método de muestreo, el muestreo sistemático, en donde el primer elemento se selecciona en forma aleatoria entre 1 y K, y el resto cada K elementos. K representa el espaciamiento, ¿verdad? Y se calcula dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, ¿verdad? Si K es 10, por ejemplo, entonces ahí lo que hago es el primer número entre 1 y 10 en forma aleatoria. Y los siguientes, digamos que cayó el 3 en forma aleatoria. Entonces los siguientes serían el 13, el 23, el 33, el 43, y ahí voy, cada 10, ¿verdad? Entonces calculo K, que es el espaciamiento, la primera unidad en forma aleatoria entre 1 y K, y las siguientes cada K elementos. Ese es el sistemático. El único problema que tiene es que la estimación que yo estoy haciendo puede ser mala en el caso de que exista alguna periodicidad. Por ejemplo, si yo estoy estimando la cantidad de personas que se enferman en un año, entonces yo necesito muestrear en los diferentes meses. Pero resulta que K coincidió con los meses más lluviosos, por decir algo. Entonces, ahí resulta que la gente se enferma más. Entonces, ese valor va a estar sobreestimado, ¿verdad? Porque no estoy considerando los meses de lluvia y los meses de que no hay lluvia, por el problema de que K está coincidiendo con los periodos lluviosos. Entonces, cuando hay algún tipo de periodicidad y K coincide con esa periodicidad, es mejor no utilizar este tipo de muestreo. Esa es la única desventaja, tener cuidado, ¿verdad? En el caso de realizar estimaciones, cuando existe periodicidad. Luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Este lo utilizamos cuando la población es muy heterogénea, y lo que hacemos, si ven el dibujito de aquí, que hay figuritas rojas, azules y verdes, lo que hago es seleccionar estratos o subpoblaciones más pequeñas, ¿verdad? En donde yo tenga representatividad de todos los sectores, ¿verdad? Para hacer la selección de la muestra. Entonces, los estratos o subpoblaciones tienen dentro de cada estrato elementos muy similares, pero entre cada estrato los elementos son diferentes. Vean que aquí todos son similares, los azulitos, aquí todos los verdes, aquí todos los rojos. Pero el rojo es diferente del verde y el verde es diferente del celeste, ¿verdad? Entonces, se trabaja cuando la población es muy heterogénea y trabajamos con subpoblaciones más homogéneas. Esto para tener estimaciones más precisas. Bueno, ahí hay un ejemplo, jefes, profesionales, técnicos, en un hospital, ¿verdad? Los pacientes, los doctores, el personal administrativo. Yo puedo hacer estratos o subpoblaciones más homogéneas. Y luego está el muestreo por conglomerados, en donde la unidad de muestreo contiene un conjunto de unidades de estudio, ¿verdad? Es decir, selecciono ahí toda la cuadra completa, todas las viviendas que están ubicadas en ese sector. No voy haciendo selecciones aleatorias por unidades, ¿verdad? Esta casa sí, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta sí, no. Selecciono todas las viviendas que están en esa cuadra, en ese cuadrante. O los grupos, ¿verdad? Si tengo un grupo de estudiantes, selecciono todo el grupo completo. No sé, por ejemplo, en la guía de horarios,
Entonces ese va a ser mi marco muestral, la guía de horarios, y a partir de ahí voy a seleccionar grupos de estudiantes. El grupo contiene 30, 20, 25, 40, ¿verdad? Habrán grupos más pequeños, grupos más grandes. Entonces, el de conglomerados, la unidad de estudio serían conjuntos de unidades de muestreo. Y aquí se requiere que los conglomerados sean pequeños para tener mejores estimaciones. Ok, y vamos a entrar entonces con lo que es el cálculo del tamaño de la muestra utilizando muestreo simple al azar. Esto es muestreo simple al azar. Hay una serie de factores no estadísticos que consideramos para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Verdad? Hay otros factores estadísticos. Por ejemplo, si yo hago el cálculo del tamaño de la muestra y me da que tengo que entrevistar a 1,200 personas, pero yo no tengo la plata para poder entrevistar a esas 1,200 personas y tengo que ajustar mi tamaño de muestra según los factores no estadísticos. Entonces, los recursos, el tiempo, ¿verdad? Y si solo tengo 2 semanas para hacer el trabajo de campo o una semana, ¿verdad? Como el caso de ustedes, que tenían una semana nada más o unos días para hacer el trabajo de campo, pues tengo que ajustar el cálculo del tamaño de la muestra a estos factores no estadísticos. ¿Cuáles son los objetivos que tengo en la investigación? ¿Cuál es la técnica que voy a utilizar para recolectar los datos? ¿Verdad? ¿Con qué recursos cuento? Materiales, humanos, dinero, ¿ya? Monetarios, y el tiempo con el que cuento para hacer el estudio. Y después hay una serie de factores estadísticos que consideramos para el cálculo del tamaño de la muestra, que son el nivel de confianza, que es un valor asociado a la distribución normal estándar, la variabilidad y el margen de error o el error máximo de muestreo, que son los que le mencioné ahora en el dibujito. Aquí les pongo optativo y si se conoce, consideramos además el tamaño de la población. Entonces, en el librito de fórmulas, en la página 13, ustedes tienen esas formulitas para el cálculo del tamaño de la muestra. Ahorita, dependiendo si la población es finita, conocemos el dato de la población, lo usamos. Vean que aquí tenemos N mayúsculo. Y si no lo conocemos, entonces asumimos que la población es infinita, o muestreo simple al azar con reemplazo. Y entonces aquí no se considera el tamaño de la población, consideramos nada más el valor de la Z, de la distribución normal estándar, está asociado a la confianza, la variabilidad y el error. Y a veces se hacen estudios, ¿verdad? Y se entrevistaron, no sé, 300 personas y ya tienen la confianza, la variabilidad, pero no saben cuánto es el margen de error. Aquí está la fórmula despejada en el caso de que conozcan el tamaño de la muestra y se quiera determinar cuánto fue el error de muestreo. ¿Verdad? Esa es esta misma fórmula, nada más que despejada. Y tenemos que distinguir si la variable que estamos estimando es cuantitativa, vamos a estimar un promedio, o vamos a estimar una proporción. ¿Verdad? Ven que es la misma fórmula, Z, la proporción, perdón, la variancia, en el caso de las cualitativas, que es P por Q, y D, que es el error máximo de muestreo. Igual aquí, en el caso de conocer el tamaño de la población, utilizamos el dato, ¿verdad? Si se conoce. Entonces, este es el factor de corrección por finitud. Trabajamos ahí la formulita tomando en cuenta el tamaño de la población. Si no se conoce, entonces asumimos poblaciones infinitas. Entonces, si vamos a estimar una variable cualitativa, lo hacemos a través de proporciones. Si vamos a estimar una variable cuantitativa, lo hacemos a través de promedios. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahí tienen también esta dirección que tienen la formulita programada, porque en Excel hay que poner Z por sigma entre D y después elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Pero aquí tienen esta, que les da ahí el cálculo del tamaño de la muestra. Ya está programada. Dice que el gerente de una compañía desea conocer el peso máximo que soportan las bolsas y necesita seleccionar una muestra. Se sabe que la desviación estándar poblacional es igual a 1.2 libras y le interesa una confianza del 95%.
Además requiere que el valor del peso máximo no se aleje del valor poblacional en más de 0.5 libras. Depende del tamaño de la muestra. Vamos a utilizar para esto la fórmula de cálculo. Esta, ¿verdad? Z de alfa medio, sigma y D. Tal vez alguien me anota los valores para pasarme a la pizarra o para pasarme a Excel. Los datos en algún lado. Sería Listo, profe. sí, la desviación estándar, la confianza y el error de muestreo. Ok, entonces vamos a hacer la fórmula de cálculo. Creo que ahí sería cualitativa la variable. Vamos a ver qué dice el enunciado. No, porque es el peso máximo, sería El peso. cuantitativo. Exacto, el peso máximo que soportan las bolsas, es cuánto. Ok, gracias. Sí, eso es lo primero, ubicarse con la variable para saber cuál es la fórmula que tengo que utilizar, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a poner aquí archivo nuevo de Excel. Entonces, ahí ponemos los datos. Pues la variable es el peso, que es cuantitativa, entonces la vamos a estimar a través del promedio, ¿verdad? Ok. Luego está Ajá, dígame. la desviación estándar poblacional, que sería 1,2 libras. Poblacional 1,2. El nivel de confianza es 95%. Confianza 1 menos alfa 0,95. Ajá. Y se requiere que el peso máximo no se aleje del valor poblacional por más de 0,5 libras. Ese es el error de muestreo, es la definición del error. O sea, la diferencia máxima que voy a permitir de la estimación con respecto al parámetro. Ahí. ¿Y cuánto me dijo, perdón? 0,5 libras. 0,5. Ajá. Entonces vean que ahí ya tenemos los datos. La desviación estándar, el error de muestreo. Y aquí lo que nos dan es la confianza. ¿Verdad? Que dice que es 1 menos alfa. Voy a insertar el simbolito de alfa para que estén ubicados con la fórmula. Ajá. Entonces aquí lo que necesito que la fórmula me pide es Z de alfa medios. No sé si tienen las fórmulas ahí. En las fórmulas, el valor que está ahí es sigma. No, voy a proyectarlas aquí para que las vean. Página 13, ¿verdad? Les dije. Sí. Ya nos ubicamos con la variable, es una variable cuantitativa, vamos a estimarla a través de un promedio. No se conoce el total de bolsas que hay en esa empresa, ¿verdad? No sabemos cuál es la población y nos dan el dato de la variabilidad, del peso, nos dan el dato del error estándar, ¿verdad? Que no varíe más de 0.5 libras y nos dan un nivel de confianza, pero la fórmula me pide Z de alfa medios, ¿verdad? Este valorcito de aquí. Y el valor que me dan es 1 menos alfa, que es la confianza, que es lo que puse aquí. 1 menos alfa, 0,95. Entonces, voy a despejar cuánto es alfa, porque me están pidiendo Z de alfa medios. Entonces, 1 menos alfa
es 0,95. ¿Cuánto sería alfa? Despejando ahí de la fórmula. $0,05. Ajá, y después nos están pidiendo alfa medios. Entonces, eso a la mitad, 0,05 entre 2. 0.025. Exacto. Entonces ya tengo alfa medios. ¿Qué me falta? Buscar el Z asociado a ese alfa medios. Entonces ya tengo la probabilidad o área bajo la curva. Entonces ahí me ayudan con el valor de Z de alfa medios. En las tablas. ¿Cuál página era, profe? Perdón. 63 y 64. 63 está a la mitad de la distribución de 0 a 0,50 y en la 64 de 0,51. Aquí tenemos 0.025, entonces estaría del lado negativo. Cualquier probabilidad menor a 0,50 va a estar del lado negativo. Y cualquier probabilidad mayor a 0,50 va a estar del lado positivo. Como la distribución es simétrica, lo mismo que está del lado negativo, está del otro lado positivo con el complemento del área bajo la curva. Profe, el valor de Z sería menos 1,96. Ajá, menos 1,96. Entonces ahora sí, ya nada más es sustituir los valores en la formulita del cálculo del tamaño de la muestra, que sería la desviación estándar, el Z por sigma, todo eso entre D y eso al cuadrado. Profe, me perdí un poco. O sea, no encontré el valor en la tabla, entonces, ¿sí me pueden decir dónde está? Ajá, en las tablas, vamos a publicarlo aquí. Recuerden que estamos buscando este valor 0.025. Entonces, en la página 63, me paso para la página 63. Está en negrita, profe. Ajá, Ah, ok, sí, ya lo vi. aquí, ajá, Es que pensé que estábamos 0.025. buscando las columnas, pero estamos buscando la Z. Ajá, estamos buscando a partir de la probabilidad el valor de Z correspondiente a esa probabilidad. Ajá. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Ok, entonces aplicamos la formulita que nos dice que es la desviación estándar, perdón, la Z de alfa medios por la desviación estándar, eso dividido entre el error de muestreo y después todo eso al cuadrado. Y eso me da 22.13. En tamaño de muestra siempre se recomienda redondear hacia arriba, ¿verdad? Aquí estamos midiendo el peso de las bolsas, entonces cuando yo vaya a hacer las mediciones, pues puede ser que algunas bolsas se destruyan, ¿verdad? Entonces más bien voy a tener que sustituir algunas. Entonces siempre vamos a aumentar el tamaño de la muestra, redondear el tamaño de la muestra hacia arriba, ¿verdad? Esto entonces es aproximadamente, bueno, no encuentro la curvita, pero bueno, aproximadamente 23, redondeado, ¿verdad? El tamaño de la muestra. Digamos que el N final, ya redondeado, sería 23. Igual cuando estamos entrevistando personas, ¿verdad? Que hay un porcentaje ahí de no respuesta o de rechazos, que hay gente que ni siquiera va a ver el enlace que le mandamos, ¿verdad? Entonces, ahí siempre uno tiende a aumentar un poquitito el tamaño de la muestra. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es redondear hacia arriba siempre. Entonces, esa sería la respuesta de ese primer ejemplo. Vamos con este otro. Profe, una pregunta.
Sí, dígame. El nivel de confianza es lo que siempre nos dan para sacar Z. O sea, Sí. confianza siempre es 1 menos alfa y siempre eso es lo que nos van a dar. Sí, exacto. Ok. Ujú. El valor de la confianza, por lo general, es un valor entre 90 y 99. Ya puede ser 90, 92, 95, 97. Bueno, aquí ven que es igual 95. Podemos cambiarla a 90, a ver cuánto da. ¿Verdad? Para que calculen ustedes el valor de Z asociado a un 90% de confianza. Traten de hacer ustedes dice que un segmento de la población, 2.900 familias, se desea determinar la media o promedio mensual de gastos en recreación. ¿Se puede utilizar? Profe, estamos viendo el Excel, ¿verdad? Ah, perdón. Gracias. Yo pensé que ya lo estaban leyendo y todo. Ahora sí, Sí, ya, profe. gracias. Ok, entonces, este ejemplo 2, tenemos 2.900 familias, deseamos estimar el gasto promedio en recreación, de confianza del 95, cambiémoslo ahí a 90 para que busquen el nuevo Z. Y error de muestreo no mayor a 500. Se sabe que la desviación estándar de la característica en una comunidad similar es de 9.500 colones. Ahí hacemos el cálculo del tamaño de la muestra. Voy a darles unos minutitos para que lo hagan ustedes y lo revisamos. Ahí está el cálculo entonces para el tamaño de la muestra de ese segundo ejercicio. La variable es gastos en recreación, que es una variable cuantitativa que estimamos a través de un promedio. Pusimos de confianza 90%, entonces 1 menos alfa es la confianza, ¿verdad? Que es 0,90, 1 menos 0,90 para despejar a ver cuánto vale alfa, es 10, 0,1, ¿verdad? 10%. Y después ahí trabajamos alfa medios, que es lo que nos dice la formulita. Z de alfa medios. Buscamos el valor asociado a ese alfa medios. En Excel, ¿verdad? Sería esta distribución invertida, INV, normal estándar. Y ahí le damos la probabilidad, 0.05. Y eso nos da un valor de Z asociado a esa probabilidad, menos 1,645. Creo que les dio a ustedes, ¿verdad? Promediando. Redondeando aquí también, 1,6448. Sería 1,645. Y eso lo multiplicamos por la desviación estándar y el error de muestreo. Y después hacemos la corrección por finitud. ¿Hasta aquí alguna duda con el cálculo del tamaño de la muestra para muestreo simple al azar? Profe, ¿puede explicar cómo se promedia el Z con las tablas, por favor? El Z con las tablas, ok. ¿Cuál es la probabilidad asociada a 1.64? Necesito que me ayude con las probabilidades. ¿En qué parte de la tabla, profe? En la página 64. ¿0,94? No, perdón, en la página 63, el negativo. Pero del lado de la Z. Adentro de la tabla, recuerden que estamos buscando esto, 0.05. Entonces, Profe, adentro el de del la... menos 1,64 es 0,0505. Ajá. Y del 1.65. Bueno, menos 1.65. Profe, ahí en N, ¿por qué no le puso el menos? Ah, porque va al cuadrado, entonces no importa si lo ponen positivo o negativo. Nada más la distribución es simétrica. Ok, gracias. Sí, con mucho gusto.
¿Cuánto es con 1.65 la probabilidad? 0,04947. Ok. Entonces, vean, ustedes están buscando en la tabla este valor, el alfa medius, para ver cuál es el Z asociado a esa probabilidad. Yo aquí tengo esa probabilidad, 0.0500, por lo más cercano a ese valor. En la tabla lo que tengo es 0.0505, que se pasa un poquitito, ¿verdad? Si esto tuviera más decimales, yo necesito buscar esta probabilidad. 0.0500. Este se pasa, ¿verdad? Se le pasa 0.5, digamos. Y a este le falta un poquitito. Si yo redondeo el tercer decimal, casi que se pasa lo mismo, ¿verdad? Un 0.05. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Promediar el que le falta más el que se pasa. Entonces, sumo estos dos valores y los divido entre 2. Por eso es que me da 1,645. Voy a poner las tablas tal vez para que se ubique mejor la compañera que me preguntó de esos valores, ¿verdad? Entonces en la tabla, ¿qué busco? 1.05. Vea que aquí voy 0.25, 0.30, 0.40, 0, aquí ya me pasé, 50, por aquí, vea, por aquí más o menos, aquí entre estos dos, este y el de la par, ahí. Entonces vea, aquí tengo menos 1, bueno que por cierto ahí no se ve el negativo, pero es negativo, ¿verdad? Menos 1.6 y arriba 5, con menos 1.65, la probabilidad asociada es 0.0494, o 95, digamos, redondeado. Y con menos 1.64 da 0.0505. Entonces, cuando uno se pasa y el otro le falta, lo que hago es promediar los valores de Z, ¿verdad? Valores más cercanos para buscar esa probabilidad que yo necesito, que es la de 0.0500. Entonces promedio esos valores, ¿verdad? El 1.65 más el 1.64. Este se pasa y este le falta. No sé si queda más claro así con las tablas. Sí, profe, gracias. Sí, ok. Nos vamos con el último ejercicio de tamaño muestra, que dice que son 3.500 familias y se desea determinar el porcentaje de la población que siembra vegetales para su consumo. Muy útil, ¿verdad? Ahora en estos tiempos, sembrar uno lo que se va a consumir. ¿Alguien tiene sembrado algo, no? No hacen huertas en su casa, en sus casas. No, yo no, profe. No. Bueno, y siempre es bueno, ¿verdad? Buscar ahí, ahora hay muchas opciones, incluso las huertas que llaman hacia arriba, las verticales, por si uno no tiene mucho espacio. Bueno, entonces el ejercicio nos dice que son 3.500 familias en esa comunidad y desean saber y aproximadamente cuánto es el porcentaje de personas que siembra para el consumo, ¿verdad? Entonces ahí preguntamos, ¿siembra o no siembra? Para determinar cuánto sí. Y lo dividimos entre el total de la población para sacar el porcentaje. Dice que se desea trabajar con una confianza del 95% y un error de muestreo del 5%. Calcula el tamaño de la muestra. No se tiene ninguna idea de la magnitud de la proporción de personas que siembran. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. ¿Alguien ya me tomó los datos? La compañera que me dio los datos, sí. Ok. Voy a pasarme Excel. Voy poniendo aquí datos. Entonces, ¿cuál es la variable que vamos a estimar? El porcentaje de población que siembra. Ajá, población que siembra. ¿Eso es cualitativo o cuantitativo?
Quítenle la palabra Cuantitativo. porcentaje. Yo Ajá, digo que es cualitativo. Cualitativo, porque sí, no. exacto. Es cualitativo porque, como dijo la compañera, es si no siembra o no siembra, ¿verdad? Entonces, cualitativa. Las variables cualitativas las medimos a través de proporciones. ¿Verdad? ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Y qué Son datos tenemos? Ujú. Son 3.500 familias. Ujú. El nivel de confianza es 95%. Confianza, que es 1 menos alfa. Voy a ponerlo así después de hacer el simbolito. 0.95. Y el error de muestreo es 5%. Además, no hay ninguna magnitud de la proporción. Ok, no hay idea de la magnitud de la proporción, que lo que nos faltaría es la desviación estándar, ¿verdad? En el caso de una quali es P por Q. Esa es la formulita que ustedes tienen ahí. Bueno, raíz de P por Q. ¿Cierto? Si ustedes ven la fórmula que está para estimar el promedio, tienen Z, sigma y D. Y abajo tienen Z, en lugar de sigma, tienen raíz de P por Q. Y luego tienen D. ¿Cierto? La desviación estándar en una cualitativa es raíz de P por Q. Entonces, vamos a ver, P y Q. Sí, digamos que el 10% de las personas siembran. Entonces, si el 10% siembra, 1 menos P es Q, ¿verdad? Y la variancia es P por Q. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Profe, Sí. ese valor yo lo elijo, Usted digamos. nada más. Ok, por el momento voy a poner este valor, ¿verdad? Sí, eso es mi De un pregunta. 10%, digamos, 10% siembra, ¿verdad? Porque aquí dijimos que P es la proporción de personas que siembran. Entonces, digamos que yo digo que es el 10%, pero bueno, ahí alguien me puede decir, de ahí no, tal vez es el 20%, ¿verdad? Porque la compañera dice que no había ninguna idea de cuánto era la cantidad de personas que sembraban, ¿verdad? No decía. Entonces, Sí, ¿no? puede ser 20 o no sé, o 30, ¿verdad? Entonces, si es 30, el 30% de las personas siembra, el 70% no siembra, y la variancia, que es P por Q, sería ese valor. Vamos a ver si sería 40, aquí sería 60 y aquí 0.24. Digamos que la mitad de las personas siembren. Entonces, la mitad siembra, la mitad no siembra, eso da una variancia de 0.25. Pero si no es la mitad y si es más bien el 60%, y el 40% no siembra. Y así puedo averiguar, digamos, 70, 80, 90, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que tiene la variancia máxima? Cuando P vale ¿cuánto? 0,10. No, con 0,10 la variancia es 0.09. Cuando pega el Cuando P vale 0,5. Cuando P vale 0,5, exacto, ¿verdad? Vean que la variancia máxima, aquí tengo 0,9, 16, 21, 24, 25, y aquí vuelvo a repetir, 24, 21, 16, 0,9. Entonces, la variancia máxima es cuando la P vale 0.5, ¿verdad? Q es 1 menos P, entonces ahí tendríamos 0.5 también, y la multiplicación de ambos. Esto es lo que se conoce como variancia máxima. Profe, ¿por qué la variancia es P por Q? Ustedes tienen la variancia de una cualitativa. Bueno, en la binomial sale. La variancia de una quali es P por Q, pero en la página 6, que dice variabilidad de variables dicotómicas, del libro de fórmulas, ahí tienen la variancia, P por Q, y la desviación estándar, que es raíz de P por Q.
Página 6 del libro de fórmulas. Dice variabilidad de variables dicotómicas. Sí. Entonces, digamos, siempre voy a utilizar mi varianza máxima, que sería la de 0,5. Siempre y cuando no le indiquen la proporción, porque si a mí me hubieran dicho, bueno, en una comunidad similar, la proporción de personas que siembra es el 45%, ¿verdad? Porque aquí puse valores redondeados, de 10 en 10 nada más para hacer el ejercicio. Pero entonces a usted le dicen es 45, entonces pongo P 45, Q vale 55 y su variancia sería este valor. Ok, ¿Verdad? gracias. Ajá, entonces si le dan el valor de la varianza, lo utilizo, si le dan la P. ¿Verdad? Por lo general le van a dar la P. Usted averigua Q y después los multiplica para tener la varianza. No, por lo general uno en un ejercicio cualitativo no les da la varianza, sino que les da el P. Ustedes averiguan Q y multiplican para sacar la varianza. Si no nos dan el dato de la variancia, entonces asumimos variancia máxima. En algunos ejercicios puede ser que les diga no se tiene idea de la proporción o asuma variancia máxima. ¿Verdad? Ok, entonces aquí vamos a poner ese valor, que sería la raíz cuadrada de P por Q. Y ya tenemos todos los datos para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Pues ahí lo van haciendo ustedes en Excel. Voy a ir haciéndolo yo también por aquí. Voy a calcular primero como un n sub 0, que les mencioné. Y después hacemos la corrección por finitud. Pongamos la confianza 99 para que averigüen el valor de la tablita. Averiguamos aquí con la normal estándar invertida. Profe, tengo una pregunta. Sí. Si dijimos que era P por Q y P por Q nos dio 0.25, ¿por qué ahí dice 0.5? Porque es la raíz. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ajá. Es que sí. Y aquí nada más tener cuidado que es alfa medios, ¿verdad? No alfa, sino alfa medios. Entonces aquí sería Z por sigma entre D. Y eso al cuadrado. Entonces calculamos N. Que sería menos sub 0 entre 1 más menos sub 0 entre tamaño de la población. ¿Les dio igual? O no sé si lo están haciendo todavía.